Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, acá estamos, vamos a agradecer a la May Daniela de Imanjá, que nos ha recibido en su casa, en su reino de la May Imanjá y del Payo Yalá. Buenas tardes, May, buenas tardes, bienvenida. Y bueno, espero que te sientas en tu casa también. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en realidad, como bueno, el canal es parte de poder ayudar a todas aquellas personas que necesitan a veces un consejo. Si bien tú también tenés dentro del TikTok, a veces también le das alguna reseña y algún consejo. Bueno, esto es parte de más o menos lo mismo y en realidad poder ayudar o transmitir a las personas, tanto sean de religión o no sean de religión. Claro. Porque hay mucha gente, como se sabe, que a veces le interesa un poco, pero no precisamente para ingresar dentro de un templo. Claro, claro. ¿Cómo no? Bien. Y bueno, en primer lugar, presentarte, que te presentes, obviamente, de qué línea sos para que la gente pueda entender. Nosotros y después de la nación Yeye Nagó, somos nosotros, sí. Ya hace muchísimos años que estamos dentro de la nación Yeye. Esperamos continuar hasta el día que nos toque partir también, porque es una nación que nos abrazó desde el inicio y la cual aprendimos, y hoy estamos realmente muy agradecidos a ella por todo lo que tenemos, base en lo religioso, sí. Es un camino, siempre como decimos, ¿no? También tiene flores, también tiene espina, también tenés golpe, pero es una religión linda, es un camino lindo, es un lugar sagrado para mí, ¿no? Es como hablamos un poquito hoy, dentro de la religión, como en la vida misma también, tenemos un poco las espinas que hacen parte de lo religioso, hacen parte también de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? También un poco lo que nos enseña, ¿no? Los tropezones, las caídas, nos enseñan un poco también a que sí, que no, o cómo salir de ciertas situaciones. Entonces la religión también es un poco la vida encapsulada en un templo o en la religión, si vamos al caso, ¿no? Sí, porque en realidad dentro de tu casa, por ejemplo, dentro de tu ilé, sabemos que teniendo hijos de religión, o sea, es otra vida aparte. Sí, claro. Porque también consiste de tener mucha responsabilidad aparte de las que vos tenés como ser humano. Totalmente, totalmente, porque uno, dentro de lo que es el templo, tenés la vida de todos, aquellos que tenés como hijos, las personas también que vienen a buscar ayuda, también tenés tu propia familia, tu día a día. Entonces, claro, tenés como que repartirte. Hoy por hoy, si vamos al caso, nuestra casa o nuestra familia con Pai Marcelo es casi un 90% religión y un 10% le podemos dedicar a nuestra familia que tenemos, que son nuestros hijos o nuestros padres, nuestros hermanos, ¿no? Porque sí. No nos ha dado ya más el tiempo de poder compartir con la familia, sí. Sí, porque es parte de que a veces la gente piensa que uno no tiene vida personal o que no tiene, o sea, uno también tiene hijos y a veces hay muchos pais que capaz que no tienen hijos, pero sí tienen sobrinos, sí, claramente. Tiene su mamá, su familia, sí, ¿no? O sus parejas también, ¿no? O sus amistades, porque muchas veces uno deja también de compartir una merienda o un café, un mate, claro, con amistades para conversar, no sé, de la vida, del trabajo, o lo que sea, ¿no? Sí, es tal cual. Por eso digo que es una vida muy linda, pero también tiene mucho sacrificio. Tal cual. Porque tal cual. Si bien ahora, hoy por hoy, tus hijos son grandes, se entienden y ellos cada uno tiene sus movimientos de vida, pero también hiciste muchos sacrificios cuando ellos eran chicos. También, sí, claramente, porque desde que Sebastián, que es el mayor, que hoy tiene 30 años, yo lo tenía en la panza y giraba para llamar a los caboclos, o en aquella época también a la Maipompashira. Entonces, sí, claro, es como, bueno. Sí, es todo un sacrificio porque, o sea, uno tiene amor por sus hijos, pero también tiene amor por la religión. Totalmente. Entonces, hacemos un sacrificio con los hijos a veces al dejarlo, al desprenderse con eso, pero dentro de la religión nunca dejamos el amor y la fe. Si bien tiene esto como subiditas y bajadas, ¿no? Sí, tal cual. Porque creo que capaz que tenés alguna anécdota que te haya quedado siempre como marcadito en el corazón, de a veces esos llantos que a veces uno nos ponemos como impotente por decir por qué me pasó tal cosa, porque a veces la gente o hijos mismos de la religión a veces piensan que todo es
maravilloso. Es que no, nuestro camino no fue realmente fácil. Tuvimos momentos muy difíciles donde te diría que no fue que nos faltó el alimento, pero casi, ¿no? De tener que salir a vender ropa usada a la feria, a cortar pasto, sí, a vender botellas, sí, para poder pagar el tambor en algunos momentos. Esos fueron un poco los inicios también, sí, donde el templito, le decíamos nosotros, entrábamos nosotros y teníamos que salir nosotros para que entraran algunos hijos, porque claro, no entrábamos todos. Entonces, pero era sí, con el mayor amor que realmente uno empieza. El mismo amor que tenemos hoy lo teníamos en aquel momento, y el mismo respeto también. Entonces todo eso te enseña a valorar cada una de las cosas o cada una de las circunstancias también que cada uno de los hijos o las personas vienen y te cuentan. Claro. Porque también lo viviste en carne propia, en muchas horas de desolación, de llorar frente a tus padres y preguntar algunas veces por qué te está pasando, ¿viste? Sí. Que en muchas horas se entendía que por qué no me podía pasar. ¿Viste? Porque el estar dentro de la religión no es algo que te va a hacer que no te sucedan cosas, claro, sino que te va a fortalecer para poder superarlas. Claro. Y entonces fuimos entendiendo, a medida que los años fueron pasando, fuimos entendiendo muchas cosas, y que hoy podemos transmitirlas desde el lugar donde nosotros allí aprendimos también. Claro. Claro, porque yo lo que siempre pienso y lo que siempre comento es que la religión lo que hace no es que te va a hacer millonario, no, ¿tá? Ni que, porque si no creo que todos los que caminamos, creo que en algún momento podemos tener algo en el banco, pero digo que lo que te hace es crecer con la fe, con el amor, no precisamente la gente que entra dentro de la religión, porque capaz que te ha pasado también en los años, de que alguno diga, no, mirá, no me fue como yo quería, bueno, no sé cómo querías crecer vos, pero esto es un camino espiritual para crecer espiritualmente y no económicamente. Exacto, eso muchas veces las personas no entienden ese lugar, ¿no? Las personas se piensan que ir al templo, por decirte algo, se enferman y antes de consultar al médico me yogas los bucios. No, primero vamos al médico, vamos a ver qué es lo que el médico nos dice. Claro. Y lo mismo nos pasa, por ejemplo, en la vida, en lo laboral. Salgamos a buscarla. Claro. Es como nosotros nos transformemos cada día. Se pueden cerrar 10 puertas, una se va a abrir después, pero tenés que tener ese cambio vos mismo de cómo ves la vida, claro, y cómo te ves vos frente a la vida. Los pais nos generan esa magia, pero de transformación interna, de ese autopoderío de decir puedo, voy, lo logro, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde está la transformación realmente, donde entendemos que si no está en nosotros mismos, las cosas no suceden. Claro. Tal cual. Eso es parte para que todo aquel que está escuchando, que va a ver este video, para que entienda, tomen conciencia que en realidad la religión es muy linda, pero no es que te va a dar millones. No. En realidad es un sacrificio de cada uno levantarse y agradecer, porque o sea, levantarse y tener salud, creo que ya ahí ya tenemos muchísimo. El poder respirar el día a día. Tal cual, ya el mero hecho de, como siempre decimos, el tener una cama para donde dormir, un baño donde bañarte, el poder descansar, el poder tener para comer, sí, eso ya es un montón en nuestra vida, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta, porque queremos más cosas. En esas más cosas está ahí el esfuerzo de cada uno de nosotros, claro, en trabajar o en estudiar, el impulsarse cada día para poder generar también, porque si no la buscamos, no tenemos. Entonces tenemos que todos los días buscar esa parte en nosotros mismos. Si no estoy hoy el 100% diciendo así es como quiero mi vida, bueno, busquemos cómo la transformo. Pero está en nosotros eso, ¿no? La religión nos ayuda, sí, claramente nos ayuda, pero a no quedarnos en casa tomando mate o esperando a que las cosas se den. No. A ver, pueden haber golpes de suerte, mucha gente lo tiene, sí, pero no los tiene todo el mundo. Claro. No todo el mundo nace con el mismo brillo, por decir una forma, y ese brillo es la suerte, aquello que me viene a golpear la puerta a mí. Sí hay personas que les suceden esas cosas, sí, pero no a todas. Claro. Entonces, si yo veo que no es mi caso, bueno, vamos, es para adelante, es levantarme y decir, bueno, ¿hoy qué hago? Claro, para
generar, qué hago para transformar, qué hago para ir adelante. Esa es la vida. Claro. Desde que nacemos hasta que morimos es transformarnos constantemente. Claro. Otra cosa de la que quería consultarte, a ver cómo ves tú, sin nombrar a nadie, porque acá no es dar doctrina ni mucho menos. Sí, claro. Siempre digo que es tratar de ayudar a la persona que está escuchando, o a la persona que quiere ingresar a un templo, o a la persona que salió de una casa y está buscando en realidad una casa espiritual. ¿Cómo ves vos el tema de las quimbandas, por ejemplo, que fue una de las preguntas que me han llegado? Las quimbandas excesivas, se podría decir, que no son las quimbandas como una mala palabra capaz que es, antiguamente se hacían, ¿tá? Que ahora es con luces psicodélicas, y que bueno, que hay mucha gente que va capaz que casi sin ropa, por decirte. Claro. Lo que pasa es que hay un tema con la quimbanda de antes y la quimbanda de ahora, ¿no? La quimbanda de antes era como más cerrada, ¿no? Más en secreto, por decir una forma. La transmisión era más oral. Tú ibas al ilé o al templo y escuchabas ese pai que te transmitía algo, o mismo de ese jefe también. Entonces, y ahí transcurría la quimbanda, ¿no? Hoy se ha hecho como más masivo y se ha abierto más al público desde que el internet o la divulgación se ha hecho desde otro lugar. Ahí es donde, bueno, entraron un poco también los flashes, ¿no? de las fotografías, los videos, ¿no? que se han generado para divulgar un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahí también un poco se ha dado el exceso de algunas cosas. Yo creo que el exceso en algunas cosas dentro de la quimbanda no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo desde el lugar de que creo que no se necesita tanto para que un pai o una mai o un eshú, una pompashira pueda transmitir, pueda trabajar o pueda decir algo a los hijos, claro, o a aquel que viene a consultar, ¿no? Entonces, yo creo que muchas cosas son demasiado, es un montón, ¿no? Y como que, bueno, deberían de ser un poco más cuidadas algunas cosas, ¿no? Claro. O sea, muchos secretos que están dentro de lo que es la quimbanda tendrían que guardarse un poco a la intimidad. Los cortes que realizamos también, ¿viste? Esas cosas yo creo que tienen que estar un poco más en lo íntimo de cada familia. Querés sacar una foto, querés hacer un video para compartir dentro de tu familia religiosa, claro, no está mal. Ahora, el que lo saquemos afuera, ahí ya toma una connotación que no solamente va a lo que es el religioso, sino a cualquier persona llega. Claro. Y no todos van a entender los fundamentos que hacemos dentro de la religión. Claro. Mismo que hoy en sí está siendo como muy estudiado y muy hablado el tema de lo que son los animales. Sí. Entonces, tenemos que tener un resguardo en todo eso, ¿no? Porque a medida va pasando el tiempo, también eso se va haciendo un claro, poquito más fuerte, claro, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado con eso. Y creo que también el exceso, como te decía recién, dentro de las quimbandas, el estar con el cuerpo desnudo es innecesario. Eshú, pompashira, creo que no es eso. Su esencia creo que pasa por otro lugar. Claro. Está quien lo hace, bárbaro, pero creo que también debería de resguardarse, claro, ¿no? Claro. Porque entonces yo creo que esas cosas son más para la intimidad, ¿viste? Porque vuelvo a decirte, está el ojo del par que te va a ver que va a chocar. Claro. Y va a estar el ojo de aquella persona que desconoce y dice, ¿y esto qué es? Seguramente quien lo hace sin buscar claro, atacar o dejar mal la religión, ¿no? Yo creo que lo está haciendo desde el lugar que está convencido o convencida de que está haciendo eso bien, ¿no? Pero creo que se equivoca en cómo muestra él hacia afuera. Claro. Ahí claro, es donde nos equivocamos, qué es lo que queremos mostrar, ¿no? Claro. Porque en lo grande que es eso se puede interpretar de muchas maneras. Y ahí es donde caemos tal vez en que te van a criticar, te van a decir un montón de cosas y que lamentablemente estamos dándole también
para que lo hagan, ¿no? Entonces, Claro. ahí nos equivocamos un poco. Porque dentro de esas charlas, por ejemplo, que la gente pueda criticar o no, ahí ¿qué pasa? Ya van todos los religiosos, no es que Claro. sea solamente esa casa Sí, sí. o esa persona. Sí, claro. ¿No? Ya somos todos los religiosos que hacemos lo mismo, ¿no? Es que es como en la vida, todo lo que se haga, que uno crea Sí. que está mal, es lo que va a pesar más. Claro. Que aquello bueno que puedas estar haciendo. Siempre va a pesar lo malo sobre lo bueno. Claro. Entonces, capaz esa persona es excelente pai o excelente mai, es excelente compañero, compañera, ayuda a muchísima gente, pero va a pesar aquella imagen que dejó Claro. allí en ese momento. Entonces, cae todo aquello que hizo bueno, cae en esa imagen que está mostrando allí. Claro, sí, sí, es tal cual. Después, bueno, preguntarte más o menos el tema de, por ejemplo, Pai de Santo, que a veces venden el ayé. O sea, por ejemplo, hay mucha gente joven que ha pagado todo el ayé completo, que no tienen esa doctrina del sacrificio de que es venir a cocinar dentro del templo, venir a hacerlo frente, venir a despachar. ¿Cómo ves vos? O sea, sin criticar a nadie obviamente, No. pero cómo yo realmente no estoy en desacuerdo con eso, ¿no? Obviamente, pero no todos pensamos lo mismo, ¿no? O sea, Claro, no, yo creo que todo tiene una preparación, todo tiene un tiempo, porque puede venir una persona y me puede decir, bueno, toma, tenés esta plata acá, quiero que me asientes de lo de Oxalá y me des los bucios. Y a veces ni siquiera tienen nada, ni siquiera por decirte, no sé, un borí, sí, pero quiero todo. No, la religión es así porque vos estás ahí dándole a la persona para que puedas tragar la religión, para que puedas tragar la vida de otras personas, porque la religión, donde vos hagas las cosas mal para una persona, le podés dar vuelta a todo, y todo aquello bonito que podía tener en allí esa persona se lo destruís en 2 minutos. Claro. Entonces, yo creo que no, el tema del ayé dado así tan rápidamente, no funciona. Tiene ¿Cómo que tiene ir que pasando funcionar? ciertos pasos, tiene que ir mirando, tiene que ir observando, tiene que ir aprendiendo, nutriéndose dentro de lo que es el serón, dentro de lo que es la cocina, también aprendiendo oralmente, sentándose, preguntando, aprendiendo en una doctrina, ¿no? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo se hace aquello? ¿Cómo ayudo a otro? Porque primero tenemos que pensar cómo me ayudo yo y cómo después puedo ayudar a otro. Desde ese lugar, ¿cuáles son los fundamentos que están en la casa? claro, ¿Qué es lo que estoy practicando? Después, cuando voy a preparar a alguien, ¿cómo lo preparo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Porque después se encuentran con un montón de herramientas no sabiéndolas usar. Y después van a otro lugar, tengo todo esto, y el otro Pai de Santo se encuentra con que tiene todo esto y bueno, claro, sí, tenés todo esto, pero tenés que aprender un montón para llegar a todo eso. claro. Entonces ahí es donde también entra un poco la equivocación y donde entra mucho a prevalecer el dinero. Claro. ¿Tá? Porque entonces ahí estamos hablando de que yo te estoy vendiendo un ayé que deja de ser ayé. Claro. Porque el ayé es ayé cuando uno lo transmite, cuando uno da hacia el otro una herramienta que realmente la puede usar. Claro. Ahí es ayé. Si no, de lo contrario, eso ya no es un ayé. Claro. Entonces ahí es donde comienza toda la religión a caer en pedacitos y empiezan los cimientos a caerse. Claro. Entonces, porque no los hay desde ese lugar. Entonces ahí no comparto para nada. Bien. Después, por ejemplo, el tema de ayé, por ejemplo, que sea para salud, si se cobra, el tema de para trabajo, si se cobra, y el tema de trabajos de amor, si se cobra. Bien, cuando es un tema de ayé de salud, generalmente no se cobra. Hay muchas personas que sí lo hacen, ¿no? O al menos los materiales que se van a utilizar desde ese lugar o ese momento, ¿no? Después, para un tema de trabajo. Y ahí yo creo que entra la confusión un poco si la persona tiene o no tiene trabajo. Claro. Si la persona tiene trabajo y quiere cambiar o quiere Ayudar avanzar para o quiere avanzar, hacer. claro. Bueno, ahí creo que el ayé tiene que estar. Ahora, cuando viene una persona que no tiene trabajo, claramente con qué va a pagar ese ayé. Claro. Y está en el pai o la Mai de Santo en decir, bueno, no, mira, vení tal día, yo he preparado un ayé, vení tal día y yo preparo algo para vos,
O espérame 5 minutos que voy a buscar aunque sea una velita en el fondo y te paso una velita y pedimos a los pais a ver que te abran el camino. Venite tal día, te hago aunque sea un punto de fuego. Y bueno, y vamos ayudando, vamos intentando. Si el día de mañana me lo quieres agradecer o no, son 2 pesos aparte. Pero creo que eso va en el corazón de cada Pai de Santo, Mai de Santo, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, cuando es tema de salud no se cobra, cuando es tema de trabajo, como te lo expliqué recién, y cuando es tema de amor, eso ya es otro tema. Ahí vos tenés que ver, yo por ejemplo, alguien viene y me dice, yo quiero un trabajo de amor, quiero un trabajo de amarre, por decir algo, ¿no? Sí. Bien, ahí vamos a ver, primero, si la otra persona te quiere, si hay algo, porque si no, de lo contrario, vos ahí estás como yendo a un supermercado y yo quiero, claro. Sí. ¿Entendés? Y no es así. Sí. La religión no está para eso. La religión está para transformar aquello que se puede, que realmente hay entre esa persona y vos, claro, algo que hizo que no estén juntos. Claro, porque a veces hay algún corte o alguna cosa. Pero si no, claro, de lo contrario, es como no. Contra voluntad trayendo a alguien. Contra voluntad no, porque como se lo digo, acá no es un supermercado que tú venís a pedir esto, quiero, que yo quiero, no. Vamos a mirar primero y vamos a ver que haya realmente un contexto, claro, que haga que, bueno, hagamos algo para que estén juntos porque algo hizo que se separasen, pero ustedes realmente se quieran. Claro. Pero si no, de lo contrario, golpeaste la puerta equivocada. Claro. No vas a encontrar claro. nada de vida. Claro, porque hay mucha gente que, por ejemplo, consulta, y a mí me ha pasado de consultarme, yo, por ejemplo, por el tema de salud, pienso exactamente lo mismo, y por el tema del trabajo pienso exactamente lo mismo. Porque hay mucha gente que me ha golpeado y capaz que no tenía ni siquiera para el ómnibus ir a una entrevista. Y yo le he dado hasta para el ómnibus que vaya a la entrevista. Sí, tal cual. Sí. O sea, es la posibilidad de darle a esa persona que salga adelante. Porque sí, a veces entendemos de que la cabeza del ser humano trabaja tanto que con el tema de depresiones nunca sabes cómo pueda reaccionar. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, es algo para que la gente pueda, porque si bien otros países lo han dicho también, tema de trabajo y eso, pero para que tengan conciencia de cómo se trabaja, cómo somos los religiosos. No es que estamos cobrando porque se nos dio por cobrar. No, y tampoco creo en eso que se dice, me tenés que pagar por algo, por una que vos no tenés. No es tan así. O sea, la religión es de otro lugar. No es todo plata, todo dinero, claro, ni mismo para las obligaciones tampoco. No pasa todo por allí. Claro. No. Por algo está bueno poder entenderlo de otro punto de vista y de que puedan salir realmente del alma las palabras, ¿no? Porque claro, esto es lo esencial, claro, en realidad, de poder demostrarle a la gente que en realidad nosotros, si vivimos de la religión, estamos en el horno. Sí, en realidad, claro. ¿no? Y la mayoría de las veces, como dijimos al principio, gastamos mucho nuestra energía, mucho nuestras horas y nuestros días dentro de la religión, y hay mucha gente que es agradecida, como también hijos también que han sido agradecidos, como hay gente que no. Pero a eso es una de las preguntas, por ejemplo, ¿cómo tomás vos cuando a veces viste que hay hijos que van, vienen? Si uno está bien como Mai de Santo o como Pai de Santo, herir a la persona, porque también me han llegado mensajes como que los amenazan cuando se van de la casa. Porque te va a pasar tal cosa, porque esto, porque aquello. Yo creo que es un aprendizaje y todos pasamos por momentos diferentes, pero dentro de la casa religiosa, y capaz que no nos llevamos bien con un hermano, pero el Pai de Santo no tiene la culpa. Te sentaste a conversar con él, sí, claro, o le dijiste qué es lo que me molestaba, porque creo que dentro, yo aprendí esto hace muchos años también, cuando entramos del portoncito para adentro decía respeto y la venza a todo el mundo, te guste o no te guste este hermano. Y es algo que siempre me quedó, ¿no? La humildad y el respeto al orillá, porque en realidad yo estoy dándole la venza a un hermano que capaz que no me llevo bien porque no tomo mate con la persona, pero sí amo ese orillá. Claro, es que, a ver, vamos por parte allí porque hay varias cosas, ¿no? Los hijos de religión, como nos pasó a todos en algún momento, se fueron, van a volver, y hace parte de la vida, hace parte de la madurez, hace parte de que su orillá los lleva por diferentes lugares, pero porque así tiene que ser para esa persona. Y no necesariamente el hijo que se va es malo, claro, ¿no? O no necesariamente porque se vaya a la casa es mala.
a veces se generan cosas, ¿no? En el hijo o en la casa, o mismo así como hablamos recién en las relaciones con los hermanos, ¿no? Pero todo hace parte también dentro de la religión. Entendamos que la religión somos un colectivo, ¿no? Sí. Y habemos muchas personas allí dentro, de las cuales todas tenemos diferentes formas de pensar, de ver las cosas, de cómo encaramos la vida, de cómo solucionamos las cosas, todo, ¿no? Entonces, en la diversidad de todo eso también están los pensamientos de cada uno. Claro. Entonces, cuando ellos se van, les toca irse, y bueno, que sea con el mejor allí, así como los recibiste. Así tiene que ser. Tiene que pasar algo realmente muy grave para que eso no ocurra, ¿no? Pero después tiene que prevalecer, ¿viste? El amor con el que vos lo recibiste, y con ese mismo amor, aunque te duela, claro. Pero bueno, se tiene que ir, porque muchas veces te duele, sí, ¿viste? Y yo no entiendo que haya un desagradecimiento o una deslealtad, porque muchas veces se habla de que la persona, si se va, es desleal, si la persona se va, es desagradecida. Yo pienso que el agradecimiento, la deslealtad no pasa por eso, pasa porque me respeten el nombre cuando se fueron, claro. Que no hablen mal de mí cuando se sirvieron del ayer, ¿tá? Cuando muchas horas y muchas veces levanté una vela o hice un frente o hice un servicio para levantarte, cuando en muchas horas de desolación has estado llorando y yo he estado contigo allí, claro. Llorando. Entonces eso es para mí la lealtad, el que no salgas a decir cosas que realmente no son, claro, ¿no? Claro. Pero que hace parte, sí hace parte, ¿viste? De que la persona pueda irse y que si el día de mañana toca volver, también, claro, también, claro. ¿Viste? Porque bueno, es así, sí, sí. La religión es así. Y aparte porque tanto nosotros como ellos aprendemos de un poquito de cada uno. Pero claramente el tiempo sana. Nos sana a todos, ¿viste? Entonces yo creo que si algo tiene esa persona que curarse de algo, el tiempo, claro. ¿Viste? Pero creo que las relaciones tienen que continuar igual, ¿viste? Sin faltarnos el respeto. Claro, claro. Que muchas veces ocurre porque somos humanos y nos equivocamos. Sí, obvio. Pero también está bueno reconocer cuando nos equivocamos y frenarnos allí y decir, no, le estoy errando. Claro. No es por acá. Claro. Yo creo que lo que aprendí no es esto. Le estoy pifiando, hablando mal y pronto, entonces no. Es momento de detenerme y cambiar mi actitud frente a... ¿Viste? Entonces claro. Es ahí, cuando uno va madurando, entonces va aprendiendo. Se va transformando también. Sí, es sí, eso, sí. Tal cual. Tengo una muchacha en Buenos Aires que me decía esto que te estaba comentando, y resulta que la May de Santo la demandó a ella, y claro, ella después consultó obviamente a otro Pai de Santo y bueno, le planteó lo que había pasado, ¿no? Y ella no entendía por qué estaba pasando eso, porque cuando ella se fue es porque fue a buscar otro lugar, porque dentro de esa casa se sentía que no estaba aprendiendo. Claro. Pero se fue bien, se fue tranquila, y ella decía, estaba desolada porque no entendía por qué ese Pai de Santo, por ejemplo, había hecho eso, ¿no? Y le había amenazado de que si no volvía, de que le iba a ir mal. Claro, ella tiene 3 niños o sea, viste que Buenos Aires es un poco medio transcurso el tema de religioso, y hay muchas líneas. Entonces ella estaba en una y no sabía si estaba bien irse para otra línea, ¿viste? Entonces eso es una de las cosas. Sí, yo acá, ¿no? También me ha llegado a algunas personas también que ha sucedido acá en Uruguay también, de que lo han amenazado, de que le han tirado, de que mismo no le han dado sus orillas tampoco, no le han dado sus seyús, sus caboclos, no. Aún habiendo pago los ayés, no les han entregado sus cosas, que no entiendo tampoco por qué el retener algo que, sea que lo hayas hecho nacer tú o lo hayas realimentado, no pertenece a vos. Claro. Pertenece a la persona, claro. ¿Entendés? Entonces, a nosotros nos ha tocado inclusive entregar orillas, yus o caboclos, aún no habiendo pago la gente, ¿viste? Pero yo entiendo de que yo me debo a los orillas más que las personas, porque lo que yo cultúo es eso,
Entonces, si yo tanto hablo y les inculco, tanto Pai Marcelo como yo inculcamos de lo que es la religión, de lo que eso es en nuestras vidas, las transformaciones que da, entonces yo tengo que pregonar precisamente con lo que digo. Entonces, lléveselo. Después queda en vos, en tu conciencia, si vos sentís que le diste valor o no a eso, ¿no? Claro. Que generalmente no sucede, ¿no? Pero yo sé que esos pais a mí me van a agradecer. Claro. Y esos pais a mí me van a bendecir también. Claro. Y de alguna forma u otra, ellos también me dan allí. Claro. Porque lo siento cada día, en el trabajo, en las cosas que me van bien o lo que sea. Yo siento que toda esa comunidad de esos orillazos, ellos también han volcado en nosotros su ayer. Entonces me siento en paz, me siento tranquila desde ese lugar, ¿viste? Entonces el que un pai o una mai amenace, no entregue o lo que sea, yo creo que ahí está hablando de una inmadurez espiritual, religiosa, donde estás posicionado como pai o mai de santo en un lugar que realmente te queda grande. Claro. Porque no debería de ocurrir eso. Claro. Porque vos como pai de santo te debes a los orillazos. Vos celás por esos orillazos, esos sellos, esos cabucos, ¿no? Claro. Entonces, la persona se va, entregáselos. Sí. ¿Qué importa si te pagó o no te pagó? Entregáselos. Entregáselos en ley, como así como lo hiciste de nacer o como lo realimentaste. Claro, es la conciencia de cada pai de santo. Es como yo siempre digo, ¿no? O sea, ¿por qué retenerlos? ¿Por qué obligarlos o amenazarlos? Porque, primero que somos seres humanos, aparte de religiosos, y es horrible de que te estén amenazando o obligando dentro de un templo o de un ile de que tengas que estar, ¿no? Y más cuando, o sea, a veces abusan porque a veces son gente que están solo con los hijos y es como que también como mamá tenés miedo de esos hijos que le pasen ciertas cosas, ¿no? Cuando a veces no tenés noción. Sí, claramente, claro. Como también están, volviendo un poco a la pregunta anterior que me habías hecho, ¿viste? Los pais de santos, ¿viste? Cuando se aprontan muy rápido, sí, que me comentabas, ¿no? ¿Y por qué te hablo de esto? Porque a colación de esto está lo que tú entregas, lo que tú haces, lo que tú alimentás o realimentás, ¿no? Pero también está el lugar de aquel pai de santo o aquella mai de santo que también en el aprontamiento rápido están estragando vidas, claro, ¿no? Por ejemplo, nos sucedió no hace mucho tiempo de ir a una casa de una mai y encontrarnos allí con que la mai de santo que había ido allí a cortar, cortó y sin embargo cortó 4 pies adentro porque dio de comer orillas y después hizo una ofrenda para el Odé. Claro. Y porque no tenía ganado el Odé. Entonces, si no tenés allá, mucho menos podés ir allá. Claro. Entonces, ahí hablamos de que estás estragando personas, pero fuiste y cobraste. Claro. Entonces, a la larga o a la ancha, ese ayer te va a pesar. Claro. Y esos pais que tú le hiciste daños, así como esa persona, también en algún momento te van a venir a golpear la puerta y te van a decir, eso no se hace. Porque en el momento vos podés disfrutar ese dinero. En el momento lo vas a disfrutar y te vas a sentir como un Dios diciendo, mirá el dinero que me entró, qué divino, que así me venga. Y se frotan las manitos, ¿entendés? Pero después te van a venir a golpear la puertita y te van a decir, eso no se hace. Yo siempre digo, y con Juan Carlos también cuando hicimos la entrevista, yo creo mucho en el universo, ¿no? Y en el karma, ¿no? O sea, que todo da vuelta. Si yo estuve mal, yo sé que en algún momento voy a estar bien y sé que voy a estar tranquila, si sea tomando un mate, pero voy a estar en paz. Exacto. Y pienso lo mismo, y por eso me río porque es como que yo me escuchara, pero un poco más tranquila. Pero es real, o sea, porque me molesta el abuso hacia la gente, hacia hijos también. Me ha pasado de que hace unos días también me han venido, ¿no? Porque me dieron esto así, así. ¿Y cómo que te dieron el ópita así, así? Y yo digo, ¿por qué hacen esas cosas? ¿Me entendés? O sea, porque estás corta. Primero, yo cuando corto para un orillá, es como que, no sé, se me sale el alma, no sé cómo explicar, pero siento tanta amor, tanta pasión en ese momento que quiero que ese hijo, no sé, más que el 5 de oro, ande volando, ¿viste? Tal cual. Y
no sé, porque lo hago así y siempre digo lo mismo, hoy o mañana si se quieren ir, se pueden ir tranquilamente, pero váyanse tranquilos, hoy o mañana están en otra casa y si me permiten yo voy a estar ahí del otro lado acompañando, porque me voy a sentir, es como que, por decir una palabra, es como cuando uno tiene un hijo, claro, ¿no? Entonces yo creo que no todos los pais y todas las mai piensan lo mismo que nosotros, por ejemplo. En claro, este caso, pero lo que pasa es que ahí está, el que vos tenés que ir aprendiendo dentro de la religión qué es la religión. Si vos no aprendés, si vos no entendés eso, no aprendiste nada todavía. Claro. O sea, las personas se van a ir y van a seguir su camino. Seguramente capaz que te duele porque hay un cariño, ¿no? Porque uno siente, uno se va generando lazos con las personas, ¿no? Pero después todo se calma, todo se ubica en el lugar donde tiene que ubicarse. Claro. ¿No? O sea, es así. Sí, es tal cual. Por eso digo, todo, de repente capaz que hay como un terremoto, pero yo creo que el karma a la larga, a la corta, el karma vuelve, existe y él va a volver, y vuelve. Te va a golpear. Es como lo que te consultaba del tema de las demandas. ¿Por qué como pai de santo, o a veces como hermanos también, ¿no? ¿Por qué hacer o gastar, por ejemplo, en hacer cosas para ver mal a la otra persona? Porque no entendieron qué es la religión, ¿tá? Porque cuando vos entendés para qué es tu función como pai de santo, para qué te pusieron en ese lugar, no vas a levantar una vela siquiera en contra de otra persona. Claro. Porque vas a entender que tu finalidad allí es con orilla y ayudar a aquella persona que viene a golpear de la puerta. Claro. Entonces, si vos levantás una vela en hacer daño a otra persona, estás mal. Estás mal, no entendiste nada la religión, no estás practicando religión. Claro. Entonces estás practicando lo que dice la gente que no entiende, una secta. Claro. Que estás haciendo cualquier cosa de lo que no es la religión. Claro. Entonces no entendiste los fundamentos que tiene la religión, lo que te enseña desde la Umbanda. Entonces, si vos no entendés eso, dedícate a otra cosa. Claro. Porque ahí está tu cabeza totalmente perdida, porque si bien existe el bien y el mal, nosotros dentro de la religión tenemos que practicar el bien. Te guste o no te guste. Claro. Podés estar de acuerdo o no, pero no podés ensuciar el ayer con el cual vos levantás el OV para levantar una persona. Y con ese mismo ayer tratar de arruinar ya a esa una persona. vez que lo ensuciaste, ya no sirve para más nada. Claro. Entonces no ensucies tu ayer. Claro. Porque lógicamente vas a ensuciar todo lo demás. Claro, claro. Y por más que me digan, no, que compró y que hace con una faca sin pecar o lo que sea, es lo mismo. La mano es la tuya. Sí, o sea, no es que hay una mano de alguien, un muñequito fue no, entonces bueno, claro. Yo creo que no, el tema de la demanda no corre conmigo. Mismo pueden decir los hijos acá en la casa, ¿viste? Le enseñamos de todo. Ahora, ¿me preguntás demanda? No. Acá demanda no. Claro. No. La defensa es la vela bien prendida, es la oración bien dada, es alimentar tu ori cuando tengas que hacerlo, es hacer tus obligaciones, es prepararte. Eso es. Claro. Después que se encarguen los demás de hacer lo que se les dé la gana, que mientras que vos estés haciendo las cosas bien acá, lo demás no importa. No importa, porque para eso nos limpiamos siempre. Claro. Es lo que yo siempre digo, ¿no? Si uno puede pasar, que puede caer a veces cosas dentro de la persona, sí, pero claro, la persona se limpió y yo creo que eso es el mejor ayer, el saber limpiarse, claro, el saber decir, bueno, ¿con quién trabajo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, alguna cosa u otra, de alguna forma te vas a levantar. Claro. Pero lo importante es saber defenderte desde ese lugar, ¿no? Pero sabiendo de que la demanda no es para la religión. No. Bien, eso quedó claro para muchos ahí que mandan por privado, pobre, que a veces me da cosa, digo, de la gente que te viene a contar historias que son horribles. Que son horribles. Lo mismo el maltrato de los pais de santo. Porque que vos estés como pai de santo no te implica que vos tengas que estar denigrando a la gente, hablándole mal, tratándola más que, no sé, que fuera cualquier cosa. Sí. No. Tú llegaste primero a ese lugar, por eso sos pai de santo, lo que sea. Pero
eso no es que vos sos un dictador, que lo que vos digas es a rajatabla. Yo voy a enseñar los fundamentos que me fue transmitido. Claro. Pero también te voy a escuchar en Claro. algunas cosas. Claro. Pero no significa que mi autoridad es, por ejemplo, ¿me entendés? Que yo me siento acá y bueno, ustedes hagan, y señalar con el dedo. No. Vamos a ensuciarnos las manitos todos. Claro. Y vamos todos a hacer todo. Claro. Porque, o sea, el fundamento va de la mamá y del papá, de santo, de la persona que está al lado. Vos podés transmitir, viste, enseñar, pero también vos demostrándolo y mostrando cómo se hace, también ganás el respeto. Claro. Entiendo que hay personas que no lo hacen porque ya están en edad muy avanzada, que lógicamente tienen que cuidarse, ¿no?, en su tema de salud. Perfecto, pero nosotros que dentro de todo, yo con 50 años me considero dentro de todo joven, creo que bueno, sí, que ensuciarme las manos también está bien, entonces claro. vamos a hacerlo sí, y vamos a hacer igual todo. Que lavar un piso, Totalmente, la cocina, totalmente. Es como yo le digo a las chilinas, no se me va a caer un anillo, no, mientras el cuerpo pueda y uno tenga la salud, todos lo va a hacer, hacemos todo. Porque es también sentirse bien con lo que uno hace. Sí, claro. Dentro de la religión, el lavar algo para los padres, el limpiarlo, el agradecerle, yo creo que es parte de todo. Sí. A mí en lo personal me gusta hacerlo. Muchas veces me sacan las cosas de las manos, ¿no? Pero a mí me gusta hacerlo, me gusta hacer las cosas y sí, me gusta estar ahí, activa. Sí. Por ejemplo, con el tema de ayer pagos de cada obligaciones, ¿no? Hay mucha gente que dice que no, que son cambios que tenés que dar 7 monedas, que no sé qué, no sé cuánto. La cuestión es que yo siempre, como yo cuando hago los live, siempre digo lo mismo. Yo los ayer los pagué siempre. Yo también. Desde la primera mano de faca, sí, yo también. Que me acuerdo que en ese tiempo eran 1000 y pocos pesos, siempre pagué. Bueno, en aquel tiempo no eran tan 1000 y pocos, eran un poquito más, pero sí se pagó. Sí, se pagó, siempre pagamos, hasta el último ayer de la última obligación y sigo también dándome ayer hasta el día de hoy. Sí. Bueno, podés contar más o menos para aquellos para que entiendan por qué se tiene que pagar el ayer del corte, de la lloró, de la faca. Es que en ese momento el pai o la mai está inmolando, está trabajando, está dando su ayer sobre lo que es la parte espiritual, pero también está usando su parte material, ¿tá? Sus horas, porque la obligación no es que comienza y termina en el momento, lleva días de estar prácticamente conviviendo 24/24, entonces ahí vos le estás dando el valor a la persona por el trabajo y el tiempo que la persona está dedicando, no solamente en cuidar la parte espiritual, en cuidarte a vos, en cuidar tus cosas, en ayudarte a levantar, en enseñarte, en transmitir, en todo eso. Entonces el ayer va en la parte espiritual, claro, pero también otra parte, que es la parte material. Claro, porque ahí viste que mucho tema de eso está resonando muchísimo ahora, dentro de TikTok, de los likes que hacen muchos pais, conversan, y a mí me ha llegado mucho comentario sobre el tema de la mano de faca y que... Lo que pasa es que, a ver, vamos a hablar de la mano de faca, que hay cifras que son totalmente... descomunales. Sí, a ver, y yo creo que va desde ese lugar más que nada, ¿no? Porque la ayer de faca existió toda la vida, que no digan que no, que antes se pagaba, mentira. Claro, claro. Que puede haber que vos ayudes a un hijo con la obligación, por ejemplo, que le digas, por ejemplo, trabajó, pintó, levantó una pared o lo que fuera, y vos le digas, mira, no me debes nada. Claro. Porque me ha pasado a mí con hijos de acá en la casa que nos han ayudado con un piso o algo, no me debes nada, claro. ¿Entendés? Pero después el ayer siempre existió. Hoy le están como buscando todo un trasfondo a todo eso para no pagar. Es así. Claro. Le quieren poner un cuco a todo eso para decir, no, antes no se cobra, siempre se cobró. Sí, siempre claro. Se cobró. O sea, aparte muchas de las personas que te hablan, no porque antes no se cobraban, son personas que tienen 30 años. Sí, bueno. Que no vivieron eso. May Marta de Oyalá, ella tiene 60 y pico de años de ¿cómo se llama?, de jefatura, y sin embargo ella siempre pagó mano de faca. Es que entonces no es que nosotros digamos se paga. En realidad esto siempre viene desde antes. Siempre existió, más, menos,
pero siempre existió. Claro. A veces está, como decís tú, el tema de las trocas también, de decir, bueno, vienen hijos que te ayudan. Sí, claro. Entonces, claro, es obvio que yo no se me cae la cara de vergüenza, obviamente, decirle, no, le voy a cobrar, pero esta persona dedicó su tiempo a levantar una pared, a venir a pintar. Pero que es así. Entonces, yo lo veo bien, porque también me ha pasado. Cambia una cosa por otra, ¿viste? Entonces, a la persona no se le hace pesado, claro. Tú sentís que no estás abusando también. Claro. ¿Entendés? No porque sea hijo de la porque, casa. Porque, a ver, no, viene, me levanta, me ayuda, me hace, meto lo otro, pero pagame todo el ayer. A ver, quien hace eso está perfecto. Sí. Está bárbaro. Yo, no es la forma que nosotros llevamos la religión con Padre Marcelo. Claro. O sea, tratamos de que haya algo equitativo desde ese lugar, ¿viste? Bueno, si está siempre, si me ayuda, si yo me doy vuelta y está, no. Claro. El ayer, viste que el ayer es tanto, bueno, mira, déjalo por eso, no, viste que tan... Entonces vas arreglando, entonces, viste, uno se siente que no está abusando. Claro. ¿Viste? Claro. Desde ese lugar lo vemos nosotros al menos, ¿no? Sí, obviamente. Yo, por ejemplo, en mis tiempos, nosotros lo pagamos como en cuotas, por ejemplo. Claro, sí, para que no se nos fuera muy lejos. Hoy por hoy, mucha gente... También te digo, el Pay Ricardo, él cobraba la mitad antes y la otra mitad cuando ibas al suelo. Como que habían muy pocos que en realidad le dejaba como pagar en cuotas, porque como que a veces también saben de que pasan por ahí y bueno, y me fui y no te pagué. Y hay mucha razón en eso, sí. Yo lo aprendí ya un buen tiempo a esta parte. Lloré mucho. Sí, claro. Después que mi país en un momento nos dijera, yo cobro la mitad de la mano, porque si el día de mañana se van, por lo menos me pagaron la mitad. Claro. Y tenía mucha razón en eso, porque mucha gente viene, hace las cosas con tremenda ebullición y después vos los ves, tiran lágrimas de emoción, están comprometidos en ese momento. Y cuando quisiste acordar de un momento a otro, se fueron, vos no sabes qué pasó, no sabes qué sucedió, o bueno, está la palmita a la espalda, gracias, me llevo los paisitos y bueno. Por ejemplo, ¿qué le sacarías a la religión hoy por hoy? ¿O qué le pondrías? ¿O cómo qué de tu manera y de tu punto de vista, qué es lo que acomodarías para que vos sentirte mejor, por ejemplo, a los ojos, ¿no? O sea, no dentro de tu casa, se supone, pero dentro de lo que vos ves, ¿qué es lo que sacarías? Como si tuvieras que adoctrinar, por ejemplo, cosas que no te gusten. Es que en realidad no le pondría ni le sacaría nada, porque la religión ha ido evolucionando con todo. Y lo bueno y lo malo hacen parte de la religión. Y lo bueno y lo malo también es parte de que se aprenda, de que comparen, de que vean. En realidad no le sacaría nada, simplemente trataría de mi casa mejorar lo nuestro, ¿no? Pero que muchas veces preguntamos, hacemos reuniones y decimos, ¿qué creen ustedes que nosotros como Padre Santo tendríamos que estar cambiando? ¿En qué le estamos nosotros, por ejemplo, nos estemos equivocando y no nos damos cuenta? En nuestra forma de ser o cómo actuamos frente a ustedes, ¿no? No en los fundamentos en sí. Pero después no, yo creo que la religión es eso, ha venido avanzando, ha venido trayendo cosas buenas, ha traído cosas negativas, pero en esas cosas también está el aprendizaje. Claro. Lo tienen y lo tenemos que pasar para poder también desde alguna manera darle como la importancia a que se merecen cada una de las cosas. Entonces, siempre lo bueno y lo malo en todo es necesario. Claro, es necesario. Es sí. parte del aprendizaje. Es parte, sí. Bien, perfecto. ¿Qué mensaje le dejarías a la población? Porque acá te van a escuchar hasta muy lejos. ¿Qué mensaje le dejarías? Y después yo te voy a etiquetar en el TikTok, porque la gente que te quiera contactar, tú yo sé que atendes a toda la gente. Así podemos pasar como el mensajito. Gracias. De que hay una casa de confianza de toda aquella persona que necesite, sea religiosa o no sea religiosa, que la casa de la May y del Pai Marcelo están abiertas las puertas. Vale.
Bien, el mensaje más que nada sería de que, bueno, la religión es hermosa, es bonita, que busquen una casa de religión donde se sientan realmente con la parte espiritual conectada, porque muchas veces se van a encontrar con un hermano que no se conecten o con muchas cosas, pero sí que sientan que se conectan con ese cuarto de santos, con ese cuarto de Yu, con los caboclos, ¿no? Y que bueno, que vivan la vida con felicidad, que ya tenemos un montón en la vida de cosas de qué preocuparnos, y la religión es como ese lugar acogedor que cada uno de nosotros tenemos. Entonces cuidar nuestro espacio, cuidarnos a nosotros y cuidar sobre todo ese lugar donde vamos, que es un lugar sagrado, donde allí los orishas se manifiestan, donde se manifiesta también la energía de Yu y de caboclos. Entonces que cuiden esos espacios, que se cuiden a sí mismos y que hagan la religión por amor, más que nada, ¿no? Porque de eso es de lo cual cada uno de nosotros entramos a la religión, claro, por amor, que no nos olvidemos qué y para qué estamos en la religión. Bien, muchas gracias y agradecemos a la May, la verdad, que es adorada. Bueno, muchas gracias y bueno, y un gran ayer y bienvenida siempre. Bueno, muchas gracias.